El activo más rentable de los últimos 10 años se encuentra en problemas, y es que Bitcoin lleva una corrección de más del 50% desde su máximo en 2025. Esto obviamente está asustando a muchísimos inversores que entraron hace poquito o personas que querían invertir y no saben si comprar o esperar. Por eso, en este vídeo vamos a ver las razones por las que Bitcoin se encuentra en una corrección y se debería de comprar o vender Bitcoin. No te voy a mentir, esta corrección yo no me la esperaba, y más teniendo en cuenta que ha bajado más de un 50% desde octubre. Y más teniendo en cuenta que si nos vamos al mercado financiero internacional, tenemos a los índices máximos como el MSCI World, el S&P 500, también tenemos el oro en máximo, la plata prácticamente en máximo, e incluso el mercado inmobiliario. Y es que si estos datos dejan algo bien claro, es la importancia de tener una cartera diversificada y bien estructurada. Y que por muy prometedor que parezca un activo, siempre tenemos que tener en cuenta sus riesgos y volatilidades para poder tener una cartera que nos permita dormir tranquilos. La primera de estas razones es que el precio del activo siempre va por delante de los hechos que acaban ocurriendo. Es decir, cuando una narrativa deja de tener buenas noticias, por muy fantásticos que hayan sido sus resultados, puede anticipar caídas y eso se va a ver reflejado en el precio. De hecho, durante la subida estelar de Bitcoin pudimos ver los rumores y la posterior confirmación de los ETF sobre el Bitcoin, que acabaron generando millones de ganancias para las gestoras. El segundo factor que ha llevado a Bitcoin a que caiga desde sus máximos en 2025 ha sido que se ha conseguido controlar la inflación. La inflación se ha controlado moderadamente en Estados Unidos y en Europa. En Europa se encuentra por debajo del 2% y en Estados Unidos un poquito por encima del 2%, pero esto es perfecto porque es el objetivo que tienen los bancos centrales. El Bitcoin es un activo que es muy sensible contra la liquidez, por eso en escenarios muy inflacionistas como en 2020 siempre tienden a subir, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas personas que especulan que habrá un enfriamiento de la economía o una recesión. Por eso en este tipo de coyunturas la gente suele huir de la renta variable e irse a la renta fija, tales como bonos del Estado o letras del Tesoro. Es decir, todos esos sectores que aunque hubiese una recesión seguirían funcionando sin ningún problema, como por ejemplo el sector consumo. Los metales preciosos como el oro también están sirviendo como una protección frente a esta tensión geopolítica, y ya no solamente por la inflación, sino por la responsabilidad política y monetaria. Otro factor muy importante es el nuevo candidato de la Fed que ha designado Donald Trump, que históricamente ha intentado defender un dólar fuerte y una reducción del balance de la Reserva Federal. Y por último, otro factor que ha inducido a la caída del Bitcoin es el que hace que suba proporcionalmente. Cuando juntamos un activo joven con apalancamientos grandes y manipulación por parte de los exchanges y de las distintas instituciones financieras, nos encontramos lo siguiente: cascadas de liquidaciones enormes o subidas de precios muy agresivas. Y es que la grandísima mayoría de trading que existe hoy se hace mediante el apalancamiento. Y lo que ocurre cuando un activo empieza a caer y hay mucha gente que está apalancada es que esta gente se ve obligada a vender, haciendo que este activo caiga todavía más y provocando la liquidación de muchas más personas. Como puedes ver, no hay una sola razón que haga caer a un activo como Bitcoin más de un 50%. Es más bien un cúmulo de sentimientos y sobre todo de los ciclos de mercado que tiene Bitcoin, que suelen durar de 2 a 4 años. Y es que como podemos ver en esta tabla de aquí, podemos ver claramente cómo Bitcoin se mueve en ciclos bastante marcados de entre 2 y 4 años, con 2 o 3 años de subida agresiva y entre 1 y 2 años de correcciones también bastante agresivas. Atendiendo a la historia, realmente esta caída no es nada nuevo. Y es que yo pensaba que este activo ya estaba bastante consolidado y sabía que iba a haber caída, pero no sabía que la volatilidad iba a ser tan grande. Aunque si de verdad miramos el histórico de Bitcoin, podemos ver que esta caída es bastante menor que las que ha sufrido en el pasado. De hecho, si vemos las últimas caídas desde 2011 hasta ahora, vemos que ha sido la más pequeña de toda su historia. Incluso llegó a caer una vez en el año 2011 más de un 93% en cuestión de meses. Así que aunque esta caída parezca bastante, parece que la volatilidad en Bitcoin cada vez es menor.